Bueno, vamos a comenzar con la clase. Es el sábado una institución espiritual. ¿Y por qué el sábado es una institución espiritual? Bueno, porque recuerden ustedes que en el jardín del Edén, Adán y Eva estuvieron presentes ahí con, en la creación, cuando se les da el sábado. Entonces, ahora Cristo no puede estar en ese día de adoración presente físicamente como lo estuvieron ahí en el sábado de la creación, pero hoy en día sí lo puede hacer a través de el Espíritu Santo. A eso nos referimos cuando le llamamos el sábado una institución espiritual. Y el sábado siempre va a estar ligado con el santuario. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de el santuario, pensamos nosotros que el santuario pues entra en vigencia cuando Dios le dice a Moisés que construyan un santuario, un templo, pero en realidad cuando nosotros vamos a el Génesis, ahí encontramos que la palabra Gran Eden o el jardín del Edén es una referencia en el hebreo no solamente a el lugar donde Adán y Eva iban a vivir, sino también el lugar de adoración de Adán y Eva. Y ahí en el jardín del Edén es donde se da por primera vez el sacrificio de el corderito, cuando Adán y Eva pecaron. Entonces, podemos decir que ya con Moisés, fuera del jardín del Edén, se tiene el templo del desierto, pero para Adán y Eva y todos los que vivieron después de Adán y Eva, el lugar de adoración era el jardín del Edén. Era un lugar de adoración hasta el diluvio, porque recuerden ustedes que cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados, pero ellos podían seguir entrando eh, a lo que es el jardín. Josecito, ¿sí me escuchas? Es correcto, Josecito, pastor, es correcto. ok. Si podemos apagar ahí la cámara, Josecito, y mantener solamente, ándele, ya la cámara la vamos a prender cuando estemos en preguntas y dudas, porque ahorita estamos grabando en vivo. Bueno, entonces decíamos que el jardín del Edén prácticamente funcionó como templo, como un lugar de adoración hasta el diluvio. ¿Y por qué lo sabemos? Porque cuando Adán y Eva fueron expulsados, recuerden ustedes que habían querubines no en la entrada del jardín del Edén. Si ustedes leen su Biblia, se van a dar cuenta que los querubines estaban en el camino que da hacia el árbol de la vida. Y recuerden ustedes que el árbol de la vida estaba en medio del jardín del Edén. El árbol de la vida no estaba entrando al jardín, estaba en medio. Entonces ahí es donde estaban los querubines en ese lugar. Entonces el santuario ahí en ese tiempo o el templo era el jardín del Edén. Y ahí empezó el sábado. Luego nosotros llegamos al tiempo de Moisés y también encontramos el santuario y relacionado o ligado con el sábado. Muy bien, entonces miren lo que dice el NG de Huay, ahorita en una cita que vamos a poner. Antes de eso, el mensaje del tercer ángel es un llamado del Señor Jesucristo a su pueblo para que le muestre su lealtad a través de la obediencia a todos sus mandamientos. El sábado es la señal de su obediencia. Tenemos nosotros que dentro de los 10 mandamientos, el sábado es el cuarto mandamiento y es una señal de obediencia. Las escrituras enseñan que cuando el séptimo día, o sea, el sábado, es observado,
es observado fielmente, es una prueba que la mente está espiritualmente unida a Cristo cuando se observa el sábado. Por lo tanto, los hijos de Israel guardarán el sábado, observarán el sábado a lo largo de las generaciones por pacto perpetuo. El sábado entonces, aunque fue instituido en el jardín y ahí estuvieron físicamente o literalmente Adán y Eva, ahora acá con nosotros, el sábado sigue siendo un día de adoración, pero ya Cristo no puede estar físicamente, ahora lo está el Espíritu Santo, pero tampoco físicamente como en el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que la era del Antiguo Testamento, la era de Cristo, era todo literal, y ahora con nosotros la presencia en el día sábado es del Espíritu Santo, pero de manera invisible, no de manera visible. Entonces, miren lo que dice este texto, Éxodo 31, 13. Fíjense bien que aquí, ¿por qué pongo este texto? Porque en el Antiguo Testamento habían lo que se llamaban sábados. Aquí está Shabbatotai, sábados. No dice sábado, dice sábados en plural. Y entonces dice mis sábados. Habla a los hijos de Israel diciendo, ciertamente guardaréis Shabbatotai, mis sábados, porque dice, señal. Ahora, eh, ¿por qué puse este texto? Ahorita les voy a decir por qué. Ezequiel 20:12 también habla de lo mismo, Shabbotatai, que significa mis sábados, y también dice mis sábados, Vegam et Shabbatotai, y también mis sábados di a ellos para hacer como, o sería señal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí la palabra sábado no está en singular, está en plural, mis sábados, y aquí también mis sábados. La pregunta es, ¿por qué está en plural y por qué no en singular? Vamos a ir a Génesis capítulo 2, Josecito, si nos ayudas, Génesis capítulo 2 y el versículo 3. Génesis 2, 3. Si lo tenemos, Génesis, si me escucha, Josecito, si puedes prender tu Sí, 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 sí. Génesis 2:3. 2:3. Ajá, ¿qué dice el 2:3? Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la tierra. Ok. Si se fijan, ahí el día séptimo está en singular, que sería el sábado. Dice, y reposó, aunque esa es una mala traducción. Ya después les voy a decir por qué es mala traducción, porque sábado no significa reposo, sábado significa cambio de actividades. Entonces, ahí en el jardín del Edén aparece el sábado, pero en singular, y aquí aparece en plural. Entonces, miren, en el jardín del Edén no existían lo que nosotros llamamos mis sábados de Éxodo 31:13 ni de Ezequiel 20:12. Entonces, estos sábados es lo que se conoce en la Biblia como sábados ceremoniales. Estos sábados, ¿por qué se le llama sábados ceremoniales? Porque no fueron instituidos en el jardín del Edén. En el jardín del Edén fue instituido el sábado en singular, pero no los sábados o mis sábados. Estos sábados mis sábados fueron instituidos en las fiestas ceremoniales. Entonces, estos sábados se les conoce como sábados ceremoniales. Y claro, como no fueron instituidos en el jardín del Edén, estos sábados ceremoniales, una vez que terminaran los ritos ceremoniales del Antiguo Testamento, los que se daban en el santuario,
también estos sábados llegaban a su final. Entonces, mucha gente se confunde con el sábado del séptimo día y los sábados ceremoniales. Es distinto. Ahora, los sábados ceremoniales podía caer en cualquier día de la semana, podía caer en domingo, en lunes, martes, miércoles, jueves, y era un sábado normal, podemos decir que era un sábado como el del séptimo día, porque se suspendían todas las actividades. Ese sábado, aunque el sábado ceremonial, si caía en domingo, se tomaba como si fuera un sábado del séptimo día, porque se suspendía todas las actividades. Pero la diferencia es que era en domingo o en lunes. Y claro, si el sábado ceremonial caía en sábado, pues era doble fiesta. Entonces, cuando nosotros, estos sábados ceremoniales, podemos decir que eran solamente un simbolismo. ¿Qué estaban señalando estos sábados ceremoniales? La venida del Mesías, la venida de Cristo. Entonces, cuando ya se cumple el simbolismo, pues se cumple también lo que estaban indicando. Ahora, si ustedes van a ver si me buscas Colosenses 2:14 al 16, Josecito. Colosenses 2:14 al 16. ¿Sí lo tienes? Lo estoy Colosenses. buscando, Sí, sí. Colosenses. Está bien, está bien. Colosenses Uy, 2:14 al 16. sí. Colosenses Ah, 2:14 al 16 habla eh, de ahí de que Cristo anuló el acta de los decretos y va, va, no, a ver qué dice del 14 al 16. dice, anulando el acta de los decretos que había en contra nosotros, que nos Ujú. era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ok. Despojando. Nomás eso, pues, 15 y 16. Antes del 10, 14. antes del 14, donde habla de que nadie nos juzgue en fiesta o en días de reposo. Ah, ok. Creo que es Y del 12 en dije el adelante. 8. Mirad que nadie os engañe. A ver, ¿qué dice? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas No, sutilezas, no, según donde, tradiciones. donde habla de que ahí mismo es en el 2, se me hace que es del 16, el 17, 18 que dice, es donde habla de que nadie os juzgue en comida o en fiesta o en días de reposo. Dice, nadie os prive de vuestro premio, no tampoco. El 16, Este, 17, 18. por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida. Ok, ¿qué 16, versículo es? 16. A ver, lea ese, Josucito. Y nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Muy bien. Fíjense bien, ahí dice días de reposos, días de fiesta. Entonces ese texto, hablando del sábado, lo toman y dicen, no, pues el sábado puede ser cualquier día, porque aquí dice Colosense, nadie os juzgue en días de sábados. En primer lugar, cuando Colosenses dice que clavó el acta de los decretos, bueno, anuló, no dice clavó, dice anuló el acta de los decretos, lo que está diciendo es que esa acta de decreto eran todos los ritos ceremoniales del Antiguo Testamento que se daban, como las lunas nuevas, las fiestas, todo eso. Todo eso apuntaba a Cristo. Cuando Cristo muere, pues eso se termina porque anunciaba la muerte de Cristo. Pero dentro de esas fiestas habían, que son las fiestas ceremoniales, habían los sábados ceremoniales. Y a esos sábados ceremoniales se les llama mis días de reposo. Entonces, cuando se dice nadie juzgue en días de reposo, lo que se está diciendo es que esos días de ceremoniales o sábados ceremoniales, pues esos llegaron a su fin. Entonces, no está hablando del sábado del séptimo día. Entonces, ¿cuál es la diferencia del sábado ceremonial con el del séptimo día? Que el sábado ceremonial tuvo su caducidad y solamente fue para el tiempo de las fiestas ceremoniales. Y una vez que Cristo viene, concluyen los sábados ceremoniales. En cambio, el sábado del séptimo día, ese es desde el jardín del Edén hasta la eternidad. Esa es la diferencia. Y ahí es donde muchas personas se confunden.
con ese sábado. Entonces, miren lo que dice Patriarcas y Profetas hablando de esos sábados. Los sacerdotes y los levitas administraban los sacrificios y las ceremonias en el santuario. Había días, hablando de los días de reposo, y meses, los fiestas ceremoniales que se daban por lo menos cada 3 meses, señalados por la ley ceremonial. Entonces, esos días de sábado o mis sábados son de la ley ceremonial. Y entonces dice, y los sábados ceremoniales se observaban como parte del sistema de sacrificios. Así que esos sábados ceremoniales que podía caer el sábado en domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, cualquier día de la semana, eso solamente era como parte de los sacrificios. Una vez que terminan los sacrificios con la muerte de Cristo, pues esos sábados ya no tienen vigencia. Entonces dice, pero no tenían el carácter del séptimo día instituido en la creación. Entonces aquí está haciendo la diferencia, que los sábados ceremoniales era solamente durante el sistema de sacrificios, nada que ver con el sábado del séptimo día, el de la creación. Entonces, Patriarcas y Profetas también dice, el pueblo debía distinguir entre los sábados ceremoniales que eran sombras. ¿Por qué sombras? Porque solamente señalaban cosas futuras. Y el verdadero sábado semanal que señalaba la santidad de Dios y la comunión con Él. Entonces, Josecito, en el Nuevo Testamento, ¿qué sábados continúan? ¿Los sábados ceremoniales o el sábado semanal en el Nuevo Testamento? El sábado semanal. Muy bien. En el Antiguo Testamento, el sábado ceremonial era para el Israel literal, pero ya en el Nuevo Testamento y también el sábado del séptimo día de cada semana era para el Israel literal, pero ahora el sábado ceremonial ya no es para el Israel espiritual. Para el Israel espiritual es solamente el sábado semanal, el del jardín del Edén, el del séptimo día. Entonces podemos decir que el Israel literal tenía sábados ceremoniales y sábado el séptimo día, el de cada semana. El Israel espiritual que somos nosotros solamente tenemos sábado semanal, ya no tenemos los sábados ceremoniales, pero algunos confunden el ceremonial con el semanal. Entonces, Patriarcas y Profetas dice el sábado fue instituido en el tiempo de la creación y más tarde confirmado en el desierto como un signo de la santificación de Dios, un recordatorio de su ley y de su pacto con Israel. Mientras moraban en el desierto, los israelitas debían observar el sábado como un día santo, como lo habían observado en la creación. Aquí está hablando del sábado semanal, no del sábado ceremonial, y el santuario terrenal servía de centro de su culto y enseñanza, mostrando la obra de Dios y su santidad. Entonces, el sábado semanal ese continúa. Ahora, ¿por qué se le llama sábado ceremonial al que se realizaba en el Israel del Antiguo Testamento, el Israel literal? Porque era un sábado como el séptimo día, que si ese sábado ceremonial caía en domingo, se observaba igualito como si fuera el sábado semanal. O sea, se hacía lo mismo, pero la diferencia era que era un sábado ceremonial y también podía caer en cualquier día de la semana. ¿Ok? Entonces, el sábado es un signo del poder del Creador, es una señal de su obra de creación y de la santificación de su pueblo, así como el santuario en el cielo está abierto al pecador arrepentido, así el sábado recuerda a los hombres la presencia de Dios y la necesidad de descansar en él. Entonces, este sábado no existía perdón, el sábado ceremonial no existía en el jardín del Edén. El que existió en el jardín del Edén es el sábado semanal que nosotros tenemos. Cuando el último mensaje de Dios arroja luz concerniente al ministerio de Jesús en el verdadero tabernáculo que el Señor hizo, también arroja luz concerniente a la importancia del sábado en el plan de Dios.
El mensaje del tercer ángel está basado en las interpretaciones espirituales de los servicios típicos del antiguo Israel. El Señor y su sábado fueron las características centrales del Antiguo Testamento. También son las características centrales del Nuevo Testamento. Entonces, hablando del sábado semanal. Ahora, junto con el sábado semanal, tenemos nosotros por lo menos dos términos eh, este es bíblico y el otro término que nosotros llamamos ley dominical, son términos diferentes. Miren, ¿qué significa ley dominical? Ley dominical es una ley que te diga que tienes que adorar en domingo. Eso es una ley dominical. ¿Ok? Entonces, ahorita en nuestro tiempo, proféticamente, pues existe la ley dominical. Pero, ¿qué significa la marca de la bestia? Y aquí es donde muchas personas se confunden. La marca de la bestia, por lo que nosotros hemos estudiado en la Biblia en las clases anteriores, dijimos que la marca de la bestia es el domingo y eso es bíblico. Pero en estos momentos, proféticamente, lo que existe en la historia del ser humano ahorita en profecía, en su cumplimiento es la ley dominical. La marca de la bestia todavía no existe. Aunque se observa el domingo, eso no es la marca de la bestia. La marca de la bestia va a ser cuando se haga obligatorio el día domingo. Y cuando se haga obligatorio el día domingo, entonces va a venir lo que nosotros también llamamos en teología, y Elena G. de White así lo dice por la Biblia también, lo que se conoce como el decreto de ley dominical. Entonces, estamos hablando de tres cosas muy diferentes. Ley dominical es la que existe en nuestros días. Marca de la bestia es el domingo, pero esa marca no existe todavía. Aunque se adora en domingo, la marca va a existir cuando el domingo sea obligatorio, o sea, cuando se imponga un decreto de ley dominical. Entonces, proféticamente, nosotros estamos en ley dominical. Y cuando decimos nosotros, me refiero al mundo, no nosotros como iglesia. Proféticamente, y bueno, también nosotros como iglesia estamos en esa etapa de ley dominical, no porque observemos, no, sino por la profecía. ¿Qué es lo que falta que se cumpla proféticamente? Lo que llamamos nosotros decreto de ley dominical, y cuando se dé el decreto de ley dominical, entonces viene la marca de la bestia. Aunque ahorita existe una ley dominical de que dice que tienes que adorar en domingo, eso no es la marca de la bestia todavía. La marca de la bestia se da cuando ese domingo, ese día, se hace un decreto o se hace obligatorio. Entonces, esto es muy importante que se entienda, porque ahí es donde muchas personas se confunden en la profecía. Y todo lo que pasa en el mundo, en la historia, por eso nosotros no somos historicistas. Nosotros no utilizamos el método historicista, nosotros utilizamos el método histórico gramatical para interpretar la profecía. El historicista, él, todo lo que sucede en la historia le da un cumplimiento profético. Esto que sucedió con Estados Unidos y Venezuela, ya, el historicista le da un cumplimiento profético y empieza a decir que el rey del norte es Estados Unidos y que Venezuela, pues, según lo que ellos dicen, que como ahí se da, según ellos, el ateísmo y el comunismo, entonces Venezuela es el rey del sur. Ya, tenemos ahí rey del norte, Estados Unidos,
y rey del sur Venezuela. Ya, hay un cumplimiento profético. Se está cumpliendo Daniel 11, 40 al 45. Y después de que eso se cumpla, siempre en lo que sucede en la historia, si ustedes se dan cuenta, siempre terminan con, ya, ahora sí se viene la ley dominical. La ley dominical existe desde cuándo, porque es un día que se puso como adoración. Lo que nosotros estamos esperando como iglesia y en la profecía es el decreto de ley dominical y la marca de la bestia. La marca de la bestia todavía no existe. La marca de la bestia va a existir cuando se haga obligatorio ese día domingo. Y cuando se haga obligatorio va a venir el decreto. Primero viene el decreto. Entonces, en el libro del Apocalipsis se da una solemne advertencia contra la marca de la bestia, la cual es el engaño de Satanás en contra del sello de Dios. Ambas son señales espirituales o marcas. Una es la señal de lealtad a Dios, la otra es la señal de deslealtad a Dios. Entonces, ¿cuál es la marca o la señal de Dios? El sello de Dios, el sábado. Pero es una señal espiritual, es un sello espiritual. ¿Por qué? Porque dice que se pone en la frente y entonces el sello indica pertenencia y protección. Solamente Dios es el que sabe quiénes van a ser sellados. Y la otra, pues es la marca de la bestia, pero esa es deslealtad a Dios. Entonces, miren lo que dice Elena G. de White. Ella concuerda con las profecías. Por eso yo les digo que este es el mejor comentario bíblico que nosotros tenemos, porque este es un comentario bíblico. Ella comenta Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces ella dice, la observancia del domingo no es todavía la marca de la bestia, lo que yo les comentaba. O sea, en la Biblia, no, el domingo, aunque esa es la marca, pero todavía no es la marca, dice Elena G. White. Y no lo será hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a adorar este día. Ese es eso que dice Elena G. de White, en teología nosotros le llamamos decreto de ley dominical. Entonces, aunque hoy en día existe la observancia del domingo, ella dice, eso todavía no es la marca de la bestia. Eso va a ser cuando se dé el decreto de ley dominical y se obligue a los hombres a adorar. Entonces, cuando llegue el tiempo en que esta observancia sea impuesta por ley y el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero sábado, entonces todo el que transgrede el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, rendirá homenaje al papado y recibirá la marca de la bestia. Entonces, para que se dé el decreto de ley dominical, proféticamente primero tendría que sanarse la herida. Entonces, hay que tener cuidado con lo que, uno, cómo interpretamos las profecías. Dos, con lo que escuchamos en Face o en YouTube sobre lo que está sucediendo ahorita con eh, Estados Unidos y Venezuela. De paso, muchos ponen que Estados Unidos es el rey del norte por lo que está sucediendo, por lo que sucedió ahorita, y a Venezuela lo ponen como el rey del sur y dicen los que siguen en la profecía va a ser Rusia, China, Irán. Y entonces después de eso, dicen, se viene la ley dominical. Ya la ley dominical existe desde cuándo. Lo que nosotros estamos esperando en profecía es el decreto de ley dominical. Y cuando se dé el decreto de ley dominical, pues entonces va a venir la marca de la bestia. La liberación literal de Israel del país de Egipto, fuera de la casa de esclavitud, fue típica de la liberación espiritual del reino de la esclavitud de Satanás. Bueno, aquí está, dice, al mostrar la escena del conflicto final, Juan aplica términos familiares en la historia del antiguo Israel para describir al Israel espiritual. Y sus enemigos son descritos por términos que solo se entienden al aplicarlos como opuestos a Israel. Así la marca de la bestia es mencionada solo porque es el engaño espiritual de la señal, el sábado entre Dios y su pueblo. Entonces, por eso es que Juan
habla de la marca de la bestia. Pero la marca de la bestia, aunque es el domingo, todavía no se da la marca de la bestia. ¿Ok? Entonces, el sábado es para todos. Miren lo que dice Isaías 66:23. Aquí ya es diferente, ya no va a hablar de mis sábados, aquí va a hablar de sabatón, sábado, ¿ok? Dice Isaías, y caí sabatón ex sabatú, y de sábado en sábado vendrá toda carne delante de mí a adorar en Jerusalén, dice el Señor. Josecito, ¿qué Jerusalén está hablando aquí Isaías? ¿La Jerusalén literal? ¿La Jerusalén literal del Medio Oriente? ¿La Jerusalén espiritual aquí en la tierra? ¿O la Jerusalén literal de los 1000 años? Cuando dice y de Pues sábado en sábado. como lo está hablando Isaías, se refería a la Jerusalén terrenal, porque pues en ese tiempo todavía no se ventilaban los asuntos, ahora sí que espirituales, o Ujú. con espíritu de, no sé, del futuro, ¿no? Ujú. Futurista. Pero mira, mira, mira aquí está. Esta es la clave. Toda, pasá, toda carne. O sea, cuando hay sarx, en realidad esto aquí, bueno, yo lo traduzco como carne, pero en realidad la palabra sarx del griego, aquí recuerden ustedes que esto es la Septuaginta, aquí está en griego, pero aquí diría vendrá toda persona. Entonces aquí la palabra clave es toda. Dice a adorar en Jerusalén. Entonces, si estuviera hablando de la Jerusalén literal de Palestina, pues entonces no sería toda persona, porque ahí solo sería el pueblo de Israel. Pero aquí dice, Es correcto. toda persona vendrá a Sí, es adorar correcto. a Jerusalén. Entonces, ahí va otra vez la pregunta, Josecito. La pregunta es, cuando se dice que van a adorar en Jerusalén, ¿es la Jerusalén literal de Israel hoy en día en Palestina? ¿Es la Jerusalén espiritual o es la Jerusalén de literal ahí en el cielo? Porque acuérdense que las profecías dijimos y Jerusalén tiene tres cumplimientos. Jerusalén literal hoy en día en el Medio Oriente, Jerusalén espiritual la iglesia y luego Jerusalén literal allá en el cielo, porque también se le llama la Jerusalén, la celestial. Entonces, ¿cuál sería ¿Cuál aquí? es? Ok, Ah, no, pues mire, esa es la sería pregunta. en este caso, pues sí, sería la Jerusalén del cielo. Muy Este, a- bien, Josecito. aunque, Ok. aunque hay predicadores que no se refiere a la Jerusalén del cielo. Bueno, lo que pasa es que ellos dicen que no se refiere porque ellos no han entendido que Isaías y Jeremías y Ezequiel dan sus profecías, ya sea con doble cumplimiento o triple cumplimiento. Aquí, por ejemplo, Isaías también su cumplimiento es para la Jerusalén, literal y para la Jerusalén espiritual. Pero ya cuando dice toda Toda persona, carne. ajá, ajá, sí, es que la palabra sarx se traduce como carne, pero en realidad sería vendrá toda persona. Ya de aquí en adelante yo lo voy a traducir como persona, porque eso es lo que Eh, significa sarx, toda persona. Entonces, su cumplimiento es también de la Jerusalén, de allá del cielo. Podemos decir hoy en día que esta declaración de Isaías, pues no es exclusiva del Israel literal. Uno, porque el Israel literal ya fue desechado. Ahora es el Israel espiritual. Entonces, cuando dice vendrá toda persona a adorar en Jerusalén, sería la espiritual, pero también sería la literal, porque Jerusalén no solamente es espiritual, sino va a volver a tener un cumplimiento literal, pero no en la tierra, sino allá en el cielo. Entonces, ese es el problema a veces de no entender que las profecías tienen o doble cumplimiento o triple cumplimiento. ¿Ok?
Entonces, aquí podemos, bueno, aquí se dice que es una profecía de triple cumplimiento. Jerusalén literal en el tiempo de Isaías, Jerusalén en el tiempo de nosotros y también la Jerusalén literal. Ya vimos esas profecías que tienen triple cumplimiento, pero más adelante en la clase vamos a seguir viendo otras. ¿Ok? Entonces, Marcos 2:27 dice, el sábado existe por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Aquí, este sábado es el sábado del séptimo día. Ok, está bien. En el gym. Sale, pues. Yo ya que termine te busco. Allá. Este es griego. Estoy en clase. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros sabatón, y miren, acá también en Isaías, en la Septuaginta. Entonces aquí no está hablando del sábado de los ceremoniales, aquí está hablando del sábado de la creación del séptimo día, igual aquí en Marcos. ¿Ok? Entonces, ese sigue vigente, ese no se termina, el de la creación. Entonces, el sábado no debía quedar confinado en Palestina. ¿Cuál es el sábado que quedó confinado en Palestina? Pues el ceremonial, porque ese era exclusivo del Israel literal. Entonces, sino que al ser una institución espiritual, hablando del sábado semanal, lo era para todos los tiempos, para todos los pueblos. Entonces ya nosotros tenemos ahora el sábado semanal. Debido a su naturaleza, tiene que ser universal y tomándolo como las cosas invisibles, las cuales son eternas. Entonces, el sábado de la creación del jardín del Edén es universal. El sábado ceremonial era local, solo para Israel, pero el semanal, ese es para nosotros en general. Entonces, el descanso del sábado. Vamos a leer nuevamente el versículo 3, Josecito. Génesis 2:3. Génesis capítulo 2 y versículo 3. Ok, dice 2:3. Ujú. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de Ok, toda la obra que había hecho en la tierra. muy bien. No, noten ahí lo que dice, y bendijo Dios al día séptimo. Y dice, y reposó. Cuando dice reposó, dice Shabbat. Solo que esa palabra Shabbat en español, Shabbat en el hebreo es sábado. Así aparece ahí Shabbat, es sábado. Pero en castellano la palabra Shabbat, que significa, bueno, que es sábado, aparece como reposo. El detalle es que Shabbat no significa reposo, solo que las Biblias en castellano así lo traducen. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que las Biblias están en lo que se conoce como este, ¿cómo se le llama eso? Eh, tiene su nombre donde se manejan todas las Biblias. Eh, se me, Bíblicas Unidas, sí, Sociedades sí. Bíblicas Unidas. Ajá, exactamente. Así es. Las Biblias en castellano están dentro de la sociedad bíblica unida. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como iglesia adventista, bautistas, metodistas, evangélicos, ellos están dentro de la sociedad bíblica. Entonces, ninguna religión puede sacar una Biblia a eh, por así decirlo, de los originales. Y nosotros podemos hacer una Biblia así para la iglesia adventista y decir, bueno, vamos a traducir el Génesis de los originales al castellano, el Éxodo, y hay material. Se le puede pedir a un erudito que se encargue, pónganle 66 eruditos, un erudito para cada libro de la Biblia, sí lo hay. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Porque si nosotros hacemos eso, entonces estaríamos fuera de la sociedad bíblica.
y entonces nos tomarían como a los mormones o los testigos de Jehová. Ellos no están dentro de la sociedad bíblica. Ahora, eh, ¿quién, aunque nosotros utilizamos que la Reina Valera, 60, todas esas versiones, eh, están bajo el paraguas de la sociedad bíblica unida? Entonces, a ellos no les conviene traducir como se debe traducir Shabbat. Ellos le ponen reposo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, miren, no importa el día, lo importante es que tú lo reposes, porque eso es el séptimo día, reposo. Entonces, tú puedes, si tú quieres, repósalo en el sábado, está bien, no hay problema. Pero si nosotros queremos reposarlo en domingo, tampoco hay problema, porque lo importante es el reposo, no el día. Entonces, por eso es que no se traduce realmente Shabbat como debe traducirse. Shabbat, ¿qué significa Shabbat? Shabbat significa anular y suspender. Eso significa anular y suspender Shabbat. Pero el castellano, ahí en el versículo 3 lo traduce como reposo, el día séptimo, y no. Ahí en lugar de reposo en el original aparece Shabbat. Pero Shabbat no es no significa reposo. Shabbat significa suspender o anular. Ahora, ¿por qué significa suspender o anular? Porque lo que Dios está diciendo es, del día 1, que es el domingo, al día 6, puedes hacer actividades deportivas, recreativas, sociales, físicas, pero se llega el séptimo día y entonces ese séptimo día es Shabbat. Ese séptimo día suspendes esas actividades físicas, recreativas. Ya no vas a hacer esas actividades. Se suspenden, se anulan. Por eso es que Shabbat, lo que es sábado, eso significa suspender, anular. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Éxodo y dice que hay que reposar en el día sábado, bueno, ahí la palabra para reposo en Éxodo y en Levítico, la palabra para reposo no es Shabbat, ahí la palabra es Nuach en el hebreo. ¿Y qué significa Nuach en el hebreo cuando dice que el sábado hay que reposarlo? A mí cuando me pregunta, bueno, y entonces no hay que reposar el sábado. Claro que sí, hay que reposarlo, pero la palabra que aparece allá en Levíticos 11 para reposo del sábado, 6 días trabajarás, más el séptimo día será reposo. La palabra nuach, esa palabra, es una palabra muy difícil de traducir en el hebreo. Y recuerden ustedes que en hebreo, griego y arameo, cuando una palabra es difícil de traducir, entonces se dan ejemplos para que se pueda entender la palabra. Esa palabra, nuach, se utiliza, por ejemplo, cuando están en la escuela, en el salón, y entonces suena el timbre y dicen, ya es hora del receso, es hora del descanso, media hora de receso de descanso. Entonces, ¿qué hacen los alumnos, los estudiantes? No se quedan en el salón, salen entonces a jugar ahí en la hora del receso, en la hora del descanso, esa media hora. Entonces, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Están descansando, pero están cambiando de actividad. En lugar de estar en el salón, cambian de actividad y se van a jugar. Entonces, cuando la Biblia dice que hay que reposar, la palabra nuah significa cambio de actividad. Entonces, se llega el sábado, se suspenden las actividades físicas, recreativas, sociales, todo eso se suspende, se anula y se cambia de actividad. ¿Qué actividades se hacen? Las actividades espirituales. Entonces, eso es lo que significa en el pensamiento hebreo bíblico tanto Shabbat, suspender y anular, y reposo. Y nosotros pensamos que reposo es la mentalidad en castellano, es de que yo estoy cansado, después del culto a las 12 me voy y como y duermo, porque dice que hay que reposar el sábado. No, ese no es el reposo. El reposo es cambio de actividad.
Entonces, en lugar de hacer las actividades físicas, van a hacer las actividades espirituales. Y Elena G. de White está en concordancia con esto, porque miren lo que dice ella. Ella dice en Patriarcas y Profetas, el sábado es un día de deleite en el que los hombres descansan. Acuérdense, aquí descansan, pero no es el reposo no, descansan de las actividades físicas, de las actividades sociales, deportivas, pero cambian a actividades espirituales. Entonces, a eso se refiere Elena G. de White, cuando dice los hombres descansan. Y miren, de sus labores y ejercitan su mente y cuerpo en la contemplación de Dios y de sus obras. Es un día de comunión con el Creador, un día de descanso espiritual y físico. Por eso les digo, cambiamos de las actividades recreativas a las actividades espirituales. Entonces, el Elena G. de White está de acuerdo porque dice un día de descanso espiritual, no un día de descanso de que me voy a dormir y voy a reposarlo, no. A eso no se está refiriendo. Entonces, eso es lo que está enseñando el sábado como un este, algo espiritual. ¿Por qué le llamamos espiritual? Porque hoy en día ya la presencia de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo no están físicamente como lo estuvieron en el jardín del Edén. Ahora es la presencia del Espíritu Santo, pero de manera invisible. Entonces, no de manera visible. Bueno, como dice el hebreo, Jehová, aquí estés Adonai, te bendiga y te proteja. Y haga Jehová resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.